En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la Biblia no cayó del cielo, ¿verdad? Y si decimos que la Biblia no cayó del cielo, pues nos referimos a los 73 libros que la configuran, particularmente, especialmente a los evangelios. Los evangelios no cayeron del cielo. Nosotros afirmamos que en los escritos bíblicos hay inspiración, pero no dictado. Entonces, esto no le quita sabor al evangelio, le pone un gran sabor. Con esto estamos diciendo lo siguiente. Lo vimos bien con el evangelio de Juan y en otros momentos que hemos hablado de los distintos evangelios, que hay una forma de escribir. Hay una intención literaria muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta. No solamente es saber leer o leer el Evangelio y leerlo y repetirlo, sino que tenemos necesidad de comprenderlo por una sencilla razón. Hagamos de cuenta, el ejemplo lo hemos puesto antes, pero hagamos de cuenta que tenemos un teléfono así, diríamos el día de hoy, de gama alta, ¿no? De última generación, que tiene una memoria, una capacidad en sus procesadores increíble y que puede tomar unas fotos que actualmente tienen un zoom, que a lo mejor han visto esos teléfonos actuales, que se ve la gente a kilómetros y se ve clarita, clarita. Bueno, e imagina entonces que tú lo compras, tú lo tienes para mandar mensajes de texto. Ni siquiera WhatsApps, mensajes de texto. Cualquiera que te dijera, oye, ve el teléfono que tienes y ve para lo que lo estás ocupando. Y tú dijeras, pues sí, ¿no? Pero, o sea, lo que estoy haciendo está mal. Y tú, no es que esté mal, pero lo que pasa es que hay más de donde se puede sacar fruto para ese dispositivo. Pues el ejemplo va por ahí, ¿no? Cuando decimos es que yo leo el Evangelio de Mateo, que es el que vamos a hablar el día de hoy, pues está bien, no, no es que esté mal, pero podríamos hacer tantas cosas que de verdad, híjole, a veces nos estamos perdiendo de todas las posibilidades. Pues bueno, vamos a empezar este tema ya concretamente y lo vamos a iniciar con una cosita que le han llamado la cuestión sinóptica. Yo sé que dentro de los presentes contamos con gente que está en grupos y en formación desde hace muchos años y sé que alguna vez podrán haber escuchado algunas de las cosas que vamos a decir aquí. Permítanme, denme chance porque lo digo para que todos estemos en la misma sintonía. ¿Qué es esto de la cuestión sinóptica? Tiene que ver con la forma en la que se presentan los evangelios en primer lugar. Cuando decimos que se presentan, por eso dijimos que los evangelios no cayeron del cielo. Los evangelios fueron escritos por personas inspiradas, pero que hacían uso de sus propias capacidades también. Y entonces, esto hace que encontremos un factor humano muy fuerte, mucho, muy fuerte en la confección literaria de los escritos evangélicos, de todos los escritos bíblicos, pero insisto, estamos hablando de los escritos evangélicos. Y hemos iniciado con el Evangelio de Juan el mes anterior, pero ya en otros momentos también hemos hablado de las cuestiones propias de estos, de los escritos llamados evangelios, y en su momento hemos hablado ya también de Marcos. Ahorita vamos a retomar una idea y a lo mejor una o dos afirmaciones de Marcos, muy sencillas, por supuesto, pero para esto voy a permitirme presentar el siguiente esquema. Espero que lo estemos viendo en la computadora o en el teléfono y que se vea claro, ¿verdad? Em, la imagen la obtuve de internet, eh, y por lo mismo voy a permitirme hacer un par de aclaraciones con respecto a la imagen. Bueno, vamos, ¿no? Los escritos llamados evangelios, tenemos que recordar que surgen con uno particular que se llama Marcos, ¿verdad? Que desde la antigüedad se le ha puesto nombre de
Evangelio según San Marcos, según Marcos, en griego katamarkon. Katamarkon significa según Marcos. Y este título es porque la autoría del Evangelio se le atribuye a Marcos. Ok. Si uno lee el Evangelio de Marcos, verá que así da inicio, diciendo comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Evangelio es un género literario, no es propiamente, en primer lugar, un mensaje de salvación, sino que aquí lo entendemos como eh, una forma de escribir con ciertas características y que incluye, por supuesto, el mensaje de salvación. Entonces, Marcos fue el primero en poner por escrito el mensaje a través de un género literario, ¿sí? Sí es el mensaje, pero también es una forma de escribir. Marcos lo hace, en primer lugar, pero no es el único. Después vienen otros escritores que utilizan el mismo género, que proponen de manera muy concreta el mismo mensaje, pero que al mismo tiempo se distancian de este escritor o de este escrito de Marcos. Es decir, no lo calcan simplemente, sino que basándose en él, hacen lo propio. Por eso es que decimos, bueno, encontramos cuatro evangelios que llamamos canónicos. Canónico significa que están en la Biblia. O sea, de una manera muy práctica, canónico es que está en la Biblia. Si está en la Biblia es canónico, si no está en la Biblia no es canónico. Se han descubierto escritos llamados el Evangelio de Pedro, el Evangelio de María Magdalena, el Evangelio de fulanito, de sutanito, pero al no estar en la Biblia no son canónicos y a veces lo leemos y nos damos cuenta de que ni siquiera son inspirados, ¿sí? Bueno, entonces tenemos cuatro evangelios llamados canónicos, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ese orden se les dio porque en un primer momento el Evangelio de Mateo, del que estamos hablando el día de hoy, pasó a ser justamente el Evangelio de mayor uso en la iglesia y se decía que contenía, pues así se pensaba antes, ¿no? La vida de nuestro Señor Jesucristo. Se descubre también, se tiene conocimiento de que hay otros evangelios, a saber también, insisto, el de Marcos, y se dan cuenta de que de las cosas que dice Mateo, Marcos dice muchas, pero le faltan otras. Y entonces vieron, o no sé cómo lo entendieron así, pero dijeron, si Mateo, voy a inventar el número, tiene 10 partes, Marcos tiene 8 de esas 10, pues seguramente, así pensaron, seguramente Marcos está resumiendo a Mateo. Y desde muchos siglos atrás se pensó que Marcos era un resumen de Mateo. Y entonces, pues ya dijeron ahí, de hecho, cuando se acuerdan que en el canal tenemos uno sobre el Evangelio de Marcos y que ahí ponemos también a San Agustín y todo esto, diciendo justamente esa idea que era común en aquellos tiempos, de decir que el Evangelio de Marcos era un resumen del Evangelio de Mateo. Bueno, entonces los invito a que lo vean, por supuesto. Entonces, así se pensó y por eso cuando se colocaron los evangelios en la Biblia, se puso primero a Mateo, luego a Marcos, después el tercero que era parecido, que es Lucas, y en cuarto lugar el que era muy diferente, que era Juan. Fue una manera de estructurarlos. Ya más o menos en el siglo XIX es cuando nos damos cuenta de que es al revés, de que Marcos no resumió a Mateo, sino de que Mateo amplió el texto de Marcos. Es decir, que Marcos era un texto más antiguo del escrito de Mateo. Y entonces se empezaron a preguntar, bueno, ponle que Mateo, entre paréntesis, y Lucas se basaron en Marcos, pero es que también tienen cosas que son distintas. Esas de dónde vienen. Y entonces se propuso esta, que es hasta el día de hoy como de las hipótesis más socorridas y que todavía nos ayuda a entender un poquito cómo fueron o cuáles son las fuentes. Yo aquí le puse de Mateo, pero también aplica para Lucas. Si se dan cuenta en el esquema que tenemos en pantalla, tenemos Mateo en azul y con un fondo, perdón, con fondo azul y está allí y tiene unas flechitas.
Ahí vamos a entender, cuando dice Mateo, vamos a entender el Evangelio de Mateo, ¿ok? Bueno, entonces Mateo recibe, vemos la flechita, dice que está recibiendo. ¿Qué es lo que va a recibir? Información, por supuesto, ¿no? Entonces recibe información y lo voy a mencionar así, en primer lugar, de Marcos. Se insiste en que Mateo y Lucas conocían el texto de Marcos y entonces toman de Marcos algunos relatos, pero también incluso toman la estructura del Evangelio de Marcos, ¿ok? Esto es importante que lo tomemos en cuenta. Es decir, el orden que presenta Marcos para Mateo, me va a soltar Mateo, es el orden que toma Mateo. ¿Bien? Bueno, no lo puede replicar nada más, pero sí lo puede, según su perspectiva, mejorar. Entonces, toma la estructura Mateo de Marcos y lo empieza a estructurar de una manera que a él le resulte la mejor. Para eso, también era conocido un documento que contenía dichos de Jesús. Este documento, que no es que lo tengamos el día de hoy, pero que se supone, eh, este documento recibe el nombre de documento Q. Hasta hace poco tiempo se le llamaba Fuente Q. Por eso también hice la aclaración de que la imagen la saqué de internet, porque esta imagen le llama Fuente Q, pero al día de hoy se le llama Documento Q. Tiene una pequeña diferencia, pero es interesante. Y lo primero es que, aún yo sin saber nada de todo esto, cuando me hablaban de la Fuente Q, a mí se me hacía muy chistoso porque Q es pues la referencia a una palabra alemana que es QL. QL en alemán significa fuente. Entonces a mí me daba mucha risa porque yo decía la fuente, cuando digo la fuente Q, estoy diciendo la fuente fuente. Pues resulta que justamente, entre otras cosas, nos conviene llamarle documento Q porque es un documento de dichos, pero ya no es la fuente fuente, ¿verdad? Es un documento que no es que se haya encontrado, pero que por lo que tenemos, por las consecuencias, por así decirlo, por lo que le sucede, por las manifestaciones después, nos damos cuenta de que debió existir un documento conocido por muchos cristianos que contuviera dichos de Jesús. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque así como existe un género literario para presentar la figura de Jesús que se llama Evangelio, también existían otros géneros literarios. Entonces, otras personas presentaban la vida de Jesús en otro tipo de géneros literarios. Y dentro de esos géneros literarios había géneros que eran condensados de frases. Así que no es algo así como súper raro y súper escondido, ¿no? Simplemente, así como si dijéramos el día de hoy, alguien presentó la figura de Jesús, inventando, a través de un documental. Perfecto. Es un género eh, que llamamos documental. ¿Sabes qué? Alguien presentó la vida de Jesús mediante una canción. Perfecto. Es otro tipo de forma de presentarlo. Otro género. Género musical, género documental. No, hombre, pues alguien lo presentó a manera de escrito. Perfecto. Son distintos géneros. Pues alguien presentó la vida de Jesús como un evangelio, Marcos y después los demás, pero alguien lo presentó en forma de dichos. Y ahí está, el mensaje de Jesús ahí estaba. Entonces, Mateo conoció en primer lugar la fuente que llamamos Marcos, el escrito de Marcos, y por así decirlo, permítame poner esta imagen, fíjense nada más, el Evangelio de Marcos estaba enrollado y Mateo lo que hizo fue desenrollarlo en una mesa. Estoy poniendo la imagen, no vayan ustedes a pensar que Mateo realmente agarró el texto de Marcos y lo desenrolló. Igual y sí, pero no sabemos. Pero bueno, y ahí lo puso frente a él. Entonces, viéndolo panorámicamente, lo que hizo fue dividirlo, ¿ok? Y dijo, mira, me late mucho cómo lo presenta Marcos, me voy a basar en él para poder presentar mi propio escrito llamado también Evangelio, y a esto que tengo de Marcos, lo voy a enriquecer con unas cositas del documento Q, y como ahí son dichos
de Jesús. ¿Cómo presentaré los dichos de Jesús? Ya sé, los voy a presentar de una manera o narrativa a modo de un discurso. Y entonces empezaban a jalar los dichos de Jesús y los colocaban a modo de discurso y se dio cuenta Mateo de que podía dividirlo en 5 partes. Recuerden eso. Muy bien. Divido lo que me pone Marcos en 5 partes y a cada parte la voy a organizar poniéndole una parte narrativa. Pero después también voy a contar ciertas mm, obras, por así decirlo, ¿no? Ahorita vamos a ver exactamente cómo les vamos a llamar. Entonces, ya quedó. Perfecto, perfectísimo me quedó. A tratar de poner otro ejemplo para que lo veamos mucho, mucho mejor, ¿no? Hagamos de cuenta que Marcos, no sé si ustedes me estén viendo en este momento a través de la pantalla, porque luego son las pantallas muy chiquitas y si tenemos el teléfono, a veces no se ve el expositor, sino únicamente la imagen, no pasa nada, pero para los que me estén viendo, hagamos de cuenta que Marcos presenta esto. 5 pasitos. Y entonces dice Mateo, me gusta lo que presenta Marcos, pero mejor lo voy a desenrollar, lo voy a expandir y voy a poner los 5 vasos. Excelente. Ya tengo 5 vasos. Ahora dirá Mateo, pues ahora lo que voy a hacer es rellenarlos. Me baso en la estructura que presentó Marcos, pero ahora yo los voy a acomodar que queden perfecto. Muy bien. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Que Marcos, híjole, él empieza su evangelio hablando de Juan Bautista y diciendo que es el que se está anticipando a la llegada de Jesús y después viene el bautismo de Jesús y luego empieza su predicación y todo esto. Pues ¿sabes qué dirá Mateo? Yo a mi evangelio le voy a poner un prólogo. Mm, El evangelio de Mateo empieza este desdoblamiento de Marcos en lo que para el día de hoy nosotros es el capítulo número 3. Por tanto, lo previo al capítulo 3 en el Evangelio que tenemos el día de hoy de Mateo, los capítulos 1 y 2 son el prólogo que puso Mateo a la obra de Marcos, que ya estaba mucho más aderezada, y dice, bueno, ya le puse un prólogo. Y aquí conviene recordar una cosa que siempre hemos de saber, que ya le hemos dicho muchas veces, pero que es necesario recordarla. Tenemos que recordar que en un primer momento Marcos concluía su evangelio diciendo que Jesús había resucitado, pero hasta ahí. Recordamos que dice Marcos, capítulo 16, versículo 8, que fueron bueno, desde 16 en versículo 1, pero en el 8 se corta, diciendo que las mujeres fueron a la tumba y de repente no estaba allí, que el joven les dijo, está resucitado, y que las mujeres corrieron y no dijeron nada a nadie. Ahí acababa Marcos, y lo voy a decir así, y es el evangelio que conoció Mateo. Asterisco, nota al pie. No significa directamente que Marcos ignorara relatos de resurrección, sino que Marcos optó, eligió libremente concluir su evangelio allí por sus propias intenciones, tanto literarias como teológicas. Ahí lo cortó. Entonces Mateo dice, no me gusta que empiece hablando directamente de Juan, voy a ponerle un prólogo, no me gusta que termine con las mujeres corriendo atemorizadas, le voy a poner un epílogo, una conclusión. Y entonces en la conclusión de Mateo, que le agrega justamente al Evangelio de Marcos, por así decirlo, al Evangelio ya aderezado de Marcos, pues ya tiene las apariciones del resucitado e incluso una respuesta a aquellos que decían que Jesús no había resucitado, sino que se habían robado el cuerpo, el cadáver de Jesús, y dijo, no, 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 esto fue por esto y por aquello, y les respondió. Mateo tiende a responder mucho justamente a a las dudas que habían surgido con la predicación oral y con la predicación del Evangelio de Marcos. Mateo tiende a responder mucho. Por un ejemplo sencillísimo,
es cuando dice, ¿por qué vienes tú a pedirme que te bautice si soy yo el que debería ser bautizado por ti? Que es lo que le dice Juan Bautista a Jesús. Bueno, pues eso era una duda que tenían las comunidades de aquellos tiempos y Mateo, como vio que Marcos no lo aclaraba, Mateo en su escrito lo aclaró y lo puso y dice que entonces en boca de Jesús dice, déjalo, que conviene que cumplamos con toda ley, ¿verdad? Pero esa no era una duda de Juan Bautista, era una duda de las comunidades de aquellos tiempos. Entonces, ahora sí estamos un poquito panorámicamente, ya entendemos cómo está conformado el Evangelio de Mateo. En su interior tiene al Evangelio de Marcos. Este Evangelio lo dividió y lo enriqueció, le dio un cierto orden, le puso un prólogo y le puso una conclusión. Para ese orden, para ese enriquecimiento, utilizó el documento Q y también vemos que en azul, en la imagen, además de Mateo, hay una ruedita que dice M. Bueno, pues la M es la fuente original de Mateo. Es decir, había, vamos a pensar que el autor es Mateo. Ya en los enlaces que les mandé, ahí está también la ficha técnica del Evangelio de Mateo. Ojalá que lo vean porque es muy interesante y les va a ayudar muchísimo para entender sobre el autor que es Mateo. ¿Ok? Por favor, por favor. Entonces, fíjense nada más. Tenemos pues a Mateo, al autor Mateo. Él tiene conocimiento, pero además tiene el escrito de Marcos, pero además tiene el documento Q. Entonces, con todos estos, forma su evangelio. Así es como surge en un primer momento el evangelio de Mateo, pero bien sabemos que, como todos los escritos, con el tiempo también fue mejorando y fue redactándose y reelaborándose, ¿verdad? Hasta que nos llegó al día de hoy como lo tenemos nosotros. Dicho todo esto del surgimiento, vamos a basarnos un poquito en Carriol Day, un autor que ya hemos hablado de él, para ver la estructura del Evangelio de Mateo, que ya más o menos lo dijimos. El Evangelio, según San Mateo, consta de 7 partes principales. Lo sé, ahora lo sé. Dejando a un lado la primera parte sobre el origen y nacimiento de Jesús, lo que llamamos prólogo, y la última sobre la pasión y resurrección, lo que llamamos conclusión, por así decirlo. Van a ver, de hecho ahorita no es exactamente solo la conclusión, sino que es la conclusión más la pasión, que esa sí la tiene más directamente de Marcos, ¿eh? Ahorita les voy a explicar esa parte. Entonces, dice, quitando la primera parte y la última, pasión, conclusión, la primera es origen y nacimiento, la última es pasión, resurrección, entonces quedan 5 partes centrales que tienen como tema el reino de los cielos. En el video que les comento, donde se habla del autor, ahí se da uno cuenta de que tiene una clara influencia judía. Entonces, esta expresión del reino de los cielos es propia también propia no de Mateo, es propia de los judíos, pero cuando digo propia me refiero a que es muy cultural, ¿sí? Es muy, muy cultural. ¿Se acuerdan que decíamos en el Evangelio de Juan, en el curso pasado, mencionamos que Juan no habla del reino de los cielos, ¿verdad? Eh, Juan no presenta al Padre Nuestro, pero si lo presentara, lo hubiera presentado de una manera muy simpática, porque mientras Lucas, que lo presenta, dice, Padre, santificado sea tu nombre, Lucas no conoce el reino de los cielos porque para Lucas Dios está aquí, ¿verdad? Pero Mateo dice, no, 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 es que Dios está en los cielos, porque es trascendente. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, no venga tu reino, una cosa apoteósica, ¿no? Pues San Juan, si dijera el Padre nuestro, pues casi, ¿qué diría? ¿Se acuerdan cómo llamaba Juan a eso el reino? La vida eterna, ¿verdad? Padre nuestro que da la vida eterna. Padre nuestro que estás en la vida eterna. No le llamaría el reino de los cielos, pero Mateo sí, porque Mateo tiene una influencia judía muy concreta y para los judíos el reino de los cielos es una realidad eh, eh, igual que para los cristianos.
Por eso, aquí tenemos un asterisco, por eso ustedes recordarán que José de Arimatea dice que era alguien, en Mateo, bueno, que esperaba el reino, ¿verdad? Y nosotros hemos identificado el reino con los cristianos, pero el reino se cree desde los judíos. Por eso es que Mateo, que es de ascendencia judía, al menos intelectualmente, pues nos damos cuenta de que entiende el reino de los cielos desde la perspectiva judía y hasta la perspectiva cristiana. Pero nosotros hablamos del reino de los cielos y a veces pensamos que es únicamente cosa de cristianos, y no, cosa de judíos también. Entonces, aquí viene, fíjate nada más, dice, cada una de estas cinco partes en las que dividió Mateo su escrito, consta de una sección narrativa y de un discurso, lo que dijimos hace ratito. La sección narrativa sirve para preparar e ilustrar los temas del discurso. Con las narraciones son como que acciones, por así decirlo, y el discurso son palabras, ¿sí? Entonces, cada discurso, a ver, ahorita que estoy pensando, probablemente, hace ratito dije sección narrativa, ahorita que me estoy recordando, y sección de obra. A ver, entonces estaría yo dividiendo una única sección. Si eso dije hace ratito, ahorita lo corrijo y lo presento de mejor manera. La sección narrativa es la que cuenta las acciones y la sección de palabra es la que llamamos discursos. No sé cómo lo dije hace ratito, pero es así, ¿no? Es así como lo estoy diciendo ahorita. Entonces, la sección narrativa sirve para preparar e ilustrar los temas del discurso, mientras que cada discurso tiene su materia propia y definida. Y los cinco terminan con la misma conclusión, la misma expresión. Dice, y sucedió que cuando Jesús hubo terminado estos discursos, así dice, son de las cosas a las cuales no les ponemos atención, por varias razones. Porque pocas veces, no hablo de ustedes en particular, sino de los cristianos en general, porque pocas veces leemos el Evangelio tratando de entenderlo, de estudiarlo. Generalmente lo leemos por fe, por amor, pero no con tal de entenderle, de encontrarle como que un sentido literario, ¿no? Y pocas veces lo leemos de manera corrida. Casi siempre leemos una cita por aquí y de poquitos versículos, y otra por acá y de poquitos versículos, pero no somos capaces, por así decirlo, de leerlo de manera completa y darnos cuenta de que, oye, qué curioso, mira, aquí pasaron ciertas cosas y después hubo un discurso. Y este discurso terminó diciendo, y sucedió que tal. Luego viene algo muy parecido, cosas, discurso, y sucedió que. Luego viene y dice uno, esto está como que muy repetitivo, ¿no? Pues es que es el género que ocupó Mateo. Y eso lo encontramos al final de cada una de estas cinco secciones, ¿ok? Esto es buenísimo, es que de verdad es que esto es buenísimo. Es más, hasta lo voy a decir de una vez, porque es necesario. Em, Hasta el capítulo 11 de Mateo aproximadamente, mm, sí, 11, sí. em, Mateo ha sido muy original, pero a partir del capítulo 12, Mateo se apega muchísimo a Juan. Ya dije, estructuralmente, el centro del Evangelio de Mateo es el Evangelio de Marcos. Dije Juan ahorita, ¿verdad? A ver, otra vez. El centro del Evangelio de Mateo es el Evangelio desenrollado de Marcos, decíamos, ¿no? En esa figura, y ahí está. Pero lo que quiero decir es que los primeros 11 capítulos de Mateo son muy originales de él, pero a partir del capítulo 12 ya se apega más a Marcos. Creo que ahí fue donde dije, Juan, no, es a Marcos. Eh, pero sí hay cosas muy suyas y sobre todo en la forma de presentar el mensaje, ¿no? Entonces ya dijimos, ¿y cómo presentar este mensaje? Cinco grandes secciones con cinco grandes discursos y una introducción y una conclusión junto con la pasión. Bueno, seguimos entonces. ¿Cuáles son estas cinco partes? Aquí, bueno, siete partes, ¿no? Tomando en cuenta los primeros dos capítulos. Primero,
origen y nacimiento de Jesús. Aquí conviene hacer una aclaración interesantísima, pero de verdad interesantísima. No es que Mateo lo estuviera haciendo pensando o profetizando lo que Juan, ahora sí Juan, iba a escribir en el cuarto evangelio, pero con él, con Mateo, tenemos una cosa bien interesante. Em, si ustedes se acuerdan de los símbolos de los evangelistas, a Mateo se le da el simbolismo del hombre. Bueno, recordamos que los cuatro evangelistas tienen un símbolo. Marcos el león, porque empieza su evangelio en el desierto, y en el desierto había leones, en aquellos tiempos las fieras salvajes, entre ellas estaba el león. Lucas el toro, porque empieza su evangelio en el templo y ahí se sacrificaban los toros. Mateo el hombre, porque empieza su evangelio hablando de, aquí viene el punto, de la humanidad de Jesús, en tanto que empieza a hablar de su humanidad a través de su genealogía, ¿verdad? Abraham engendró a fulanito, fulanito engendró, y así te vas, ¿no? Hasta que llegan a Jesús. Entonces se describe como que esta parte humana, de ascendencia humana de Jesús. Y Juan se le da la figura, el simbolismo del águila, porque Juan, a diferencia de los otros, como dijimos, tiene una mirada panorámica y es una teología, se le llama así, descendente, porque viene de arriba y va descendiendo, porque presenta a Jesús como el verbo encarnado, como el Dios que se hace hombre, es decir, como aquel Dios que desciende, por eso su teología es descendente, mientras que la teología de los sinópticos es una teología ascendente. Entonces, es buenísimo porque con Mateo vamos a tener la figura de un Jesús humano, verdaderamente hombre, y con Juan de un Jesús verdaderamente Dios. Y obviamente muchos, de hecho, así lo ponían en la antigüedad, Marcos, Mateo, Juan y Lucas, así los ponían, porque decían es que en el centro de los evangelios está la persona de Jesús con sus dos naturalezas, la que presenta Mateo, que es el hombre, y la que presenta Juan, que es el Dios, la divinidad, ¿no? Una cosa impresionante. Entonces, decíamos, el prólogo que pone Mateo es un prólogo que ya tiene sus propias intenciones. Son los capítulos uno y 2. El capítulo uno es la genealogía de Jesús según Mateo, porque en San Lucas también encontramos la genealogía de Jesús, pero es distinta, por eso es según San Lucas. Y en el capítulo 2 encontramos los magos, por ejemplo. Bueno, en el capítulo uno, escuchen porque eso es buenísimo, encontramos la concepción virginal, pero la que le es anunciada a José. Es que esto ya lo dije antes en otros temas, pero híjole, es necesario que lo recordemos todo el tiempo, de verdad, todo el tiempo. ¿A qué me refiero? A que nosotros tratamos de ubicar todo cronológicamente. ¿Cómo pasaron las cosas? Pues estaba María, llega el ángel, queda embarazada, al tiempo San José se da cuenta de que María está embarazada, pero el ángel le dice, no te preocupes porque lo engendraron ellas del Espíritu Santo, y tú dices, claro, José, si ya lo vimos que se lo dijo María. No, espérame. De hecho, de hecho, eso es cronológicamente, pero literariamente tuvimos antes el escrito de Mateo que el de Lucas. Entonces, todos, todos, absolutamente todos, tuvimos un tiempo en el que no sabíamos de la anunciación, ¿sí? Sabíamos de la otra anunciación, la que le hicieron a José, pero no sabíamos nada de la anunciación a María, ¿eh? Porque literariamente hablando, históricamente hablando, apareció primero el relato del ángel que se le acerca a José, históricamente hablando, porque Mateo es más viejito que Lucas, y con el paso del tiempo, una década después más o menos, se pone por escrito el Evangelio de Lucas y el rato de la Anunciación. Pero todos durante un tiempo estábamos como José. Así que no digan que ya sabíamos, no, no, lo sabemos hoy porque tenemos los cuatro evangelios al mismo tiempo y porque todo el tiempo nos los presentan de manera como que ordenada, pero no, no siempre fue así. Bueno, Mateo
¿Qué sabía de la infancia de Jesús? Porque ahora sí, tanto Mateo como Lucas contienen relatos que llamamos de la infancia de Jesús. Y lo voy a decir tajante y concreto para que entendamos. ¿Qué sabía de la infancia de Jesús? Nada, no sabía nada. Mateo de la infancia de Jesús. Pero Sergio, o sea, no me hagas esto, porque yo veo claramente que el Evangelio de Mateo tiene en sus capítulos uno y 2 relatos de la infancia. Tiene, por ejemplo, voy a repetir, la genealogía de Jesús. Tiene que José y María estaban desposados. Tiene que María quedó encinta y que José la quería despedir en secreto, pero porque era justo, pero pues se le apareció el ángel y dijo que no y que le pusiera por nombre Jesús porque él iba a salvar por sus pecados. Tiene el relato de los magos de Oriente, ¿verdad? Muy bonito, de Mateo 2 del 1 al 11. Tiene el relato de los santos inocentes que mueren, son los primeros mártires, Sergio, por Dios santo. Los hablamos como los primeros mártires del cristianismo, ¿no? Que dieron su testimonio, pero sin palabras, con su puro nacimiento ya estaban dando testimonio de Jesús, como que Mateo no sabía nada, pues ¿qué es todo esto? Intención teológica. Todo esto es afirmar una verdad valiéndose de relatos en ciertos géneros literarios. Pero es afirmar verdad. Ojo, 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 ojo. Es afirmar verdad. Voy a tratar de ponerlo con el caso que más se asemeja en nosotros a la literatura bíblica, la poesía, ¿sí? Si yo le digo a alguien, bueno, bueno, voy a rectificar porque lo dije muy a la ligera. Si yo le digo a mi esposa, pues, porque siempre hablo así como que no soy yo, ¿no? Pero no sé que se malinterprete esto, ¿verdad? Porque ya los conozco. Si yo le digo a mi esposa, eres mi sol y también eres mi luna, eres mi vida, eres mi aire, eres como el agua para el pez, así eres para mí. Bueno, yo le estoy diciendo una verdad a mi esposa. Entonces, ¿cuál es la verdad? Que es muy importante para mí, que es alguien que marca mi vida. Esa es la verdad, pero se lo estoy diciendo con frases, en este sentido, medio poéticas, ¿cierto? Pero nadie de ustedes se atrevería a pensar, ¿de verdad Sergio creerá que Oli, su esposa, es una estrella? Porque el sol es una estrella. ¿Y de verdad creerá que al mismo tiempo es un satélite natural, porque dijo que era la luna? ¿Y de verdad creerá que Oli es H2O, porque dijo que era como el agua? Bueno, todos dirían, ay, por Dios, no seas literalista. Le está diciendo muy bonito que la ama, que es importante para él y todo esto. Ay, por Dios, no seas así. Pues es lo que hacemos con Mateo. Cuando decimos, es que pasó esto y esto y esto y esto y esto y esto, te diríamos lo mismo. No sea literalista. Tienes que entender por qué Mateo puso ese prólogo. Tienes que entender por qué Mateo dijo que, que José no sabía ni qué onda y que la quería despedir en secreto y no sé qué tanto más. Tienes que entender por qué se habla de los magos. Tienes que entender por qué se habla de la matanza. Pues, temas que también hemos tratado, pero que ahorita los ponemos así, ¿no? Y una vez que entendemos ese prólogo, lo voy a decir de una vez. A ver, ojalá entendamos esto. Ojalá lo entendamos. Los evangelistas no escribieron, voy a decirlo así, la vida de Jesús, ni la vida de José, ni la vida de María, para que Jesús, José y María supieran de Jesús, José y María. No escribieron la vida de Jesús para dársela a Jesús y que Jesús supiera quién era Jesús. Los evangelistas escribieron para sus lectores. Y como escribieron para sus lectores, ellos tenían intención de que los lectores supieran quién era Jesús. Entonces, Mateo, que afirma que Jesús es verdaderamente hombre, también nos quiere decir, nos quiere hablar de la divinidad de Jesús. O incluso voy a retirar la palabra divinidad, no es que no lo haga, sino que quiere hablar de la persona de Jesús. Y entonces, o sea, responder a la pregunta, ¿quién es Jesús?
que es una pregunta que le hicieron a Marcos, ¿verdad? Bueno, que se hicieron a Marcos, me refiero a que Marcos cuando escribe lo pone en boca de Jesús y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Pero esa pregunta se la hacían también las comunidades. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es ese tal Jesús? Entonces, Mateo dice, les voy a contar la historia, con voz de Alberto Vázquez, les voy a contar la historia de Jesús, el que es hijo de Dios, el que es Dios mismo, el que es el Mesías. Y todo empezó así. ¿Ya viste? Mateo te dijo verdad y después va a empezar a contar. Pues es lo que pasa aquí. El prólogo es verdad. Los relatos son parte de su forma de contarlo. Los relatos de, ya dijimos, de la anunciación a José, de los magos, de los inocentes y demás. Segundo, vienen ahora sí las 5 partes. Eran 7 partes en total, pero después vienen 5. ¿Se acuerdan? Primera, bueno, todo cabe en la promulgación del reino de los cielos, pero aquí particularmente son anuncios concretos del reino de los cielos, del 3 al 7. La sección narrativa que contiene la predicación de Juan el Bautista y los principios del ministerio de Jesús, la encontramos del 3:1 al 4:22, y luego viene el sermón de la montaña, el discurso inaugural, las bienaventuranzas. Mm, Oye, pues sí es cierto, porque me habla de Juan como que actuando, de Jesús como que pues siendo bautizado, perdón, de Jesús peleando contra el tentador, son acciones. Pero después de esto, después de que Jesús, 4:23, recorre Galilea, predicando, sanando y demás, entonces ahora sí, se sienta y dice, bienaventurados, y empieza a hablar, 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 hablar. Es un discurso. Segundo, predicación del reino de los cielos. Aquí fue promulgación del reino de los cielos. Y ustedes pueden recordar que justamente dice 4:17, Mateo 4:17, por entonces empezó Jesús a predicar, eh, diciendo, el tiempo se ha cumplido, conviértanse, ¿no? Bueno, entonces ahí está promulgando que el reino ha llegado. Bueno, pues también va a predicar acerca del reino de los cielos. Y entonces viene una sección narrativa donde cuenta 10 milagros que son signos característicos de la obra mesiánica de Jesús. En ellos se manifiestan su misericordia y su poder. ¿Se acuerdan que en el curso de Juan decíamos la diferencia entre los milagros y los signos? Pues aquí los milagros, aquí sí, son manifestación de su misericordia y su poder. Hay que complementarlo con lo que vimos de Juan y queda perfecto. Pero después de que hace esto, después de que actúa, habla. Y entonces viene el segundo discurso, que llamamos discurso apostólico. El primero es el discurso inaugural, el Sermón de la Montaña. Segundo, discurso apostólico, ¿verdad? Está dirigido a los misioneros de la Buena Nueva y habla de su apostolado y de las futuras persecuciones. Y es que acuérdense que esto no se escribió cuando Jesús lo estaba diciendo, esto se escribe cuando ya hay persecuciones. Y entonces intenta, por eso digo, no escribe para que Jesús diga, sí, esto dije. Escribe para que todos aquellos que oyeran o leyeran este escrito dijeran, ya Jesús nos había dicho que nos iban a perseguir, ¿verdad? A nadie le mintió Jesús. Tercer momento, tercer discurso, el misterio del reino de los cielos. El misterio. Y entonces, ¿cómo se habla del misterioso reino de los cielos? Pues no se puede hablar directamente de él. Vamos a ver cómo. Bueno, en la sección narrativa vemos la economía o yo siempre digo así, la administración, el cómo se fue dando poco a poco, la economía misteriosa de la revelación divina, cómo poco a poco se fue dando a conocer Dios, ¿no? A través de Jesús, por supuesto. Y después de esto, viene el discurso en parábolas, también llamado discurso parabólico. 7 parábolas que proclaman el carácter humilde y oculto del reino de los cielos. Realidad espiritual, cuyos misterios son presentados en parábolas. Los humildes reciben luz, pero los soberbios se escandalizan. Arriba son 10 milagros, aquí son 7 parábolas. ¿Ok? Van a ver por qué es importante.
Cuarto discurso, cuarta sección, mejor dicho, dentro de las cinco que están en el centro, más las dos de los extremos. La iglesia, primicias del reino de los cielos, ¿verdad? En la sección narrativa, en las acciones, las obras y todo esto, vemos que hay acontecimientos diversos que preparan de manera global las directivas del siguiente discurso. Jesús se dedica a la formación de los discípulos y después de todo esto, ahí sí viene el otro discurso, el cuarto discurso que llamamos discurso eclesiástico. ¿A quién va dirigido? Pues a la iglesia, particularmente a los dirigentes de la comunidad cristiana. Por eso se llama eclesiástico, porque es para la iglesia. Los fieles que siguen a Jesús forman el núcleo del futuro reino de los cielos. Jesús imparte numerosos consejos de humildad, caridad, compasión y edificación mutua. Aquí está lo del perdón de los hermanos y todo eso, ¿eh? Vean qué bonito dice uno. ¡Ah! Pues sí es cierto, si lo veo de manera así como que haciendo un análisis, vaya, y poniéndolo así como que ordenado, entiendo que tiene secciones el Evangelio de Mateo y que las va poniendo bien ordenadas, bien, bien ordenadas. Y vamos con el quinto, la quinta sección, sin contar los extremos, que es la próxima venida del reino de los cielos. La sección narrativa, en ella, los relatos y las palabras de Jesús hacen presentir ya la crisis implacable del discurso escatológico. Ya estamos a punto de, me paso para abajo. Entonces ahora sí viene el discurso escatológico. El quinto y último discurso hace patente una crisis violenta. Dios rechaza al pueblo infiel y lo sustituye por el pueblo nuevo, que es formado por judíos, pero también por gentiles. Recomiendo ver Destinatarios del Evangelio de Mateo en el video Ficha Técnica del Evangelio de Mateo, sobre el cual se establecerá el reinado universal y glorioso del Mesías. Entonces el discurso nos invita a estar siempre vigilantes, siempre atentos, siempre alertas para que no se vaya a pasar la llegada del Señor. Y termina el Evangelio, una gran sección, por así decirlo, con la pasión y resurrección de Jesús. El Evangelio de Mateo muestra una división armónica, y vean por qué era importante lo de 10 milagros, 7 parábolas y demás, porque utiliza 5 y 7, los números, que están cargados de significado, de simbolismo. 5 son los libros de la ley, 5 son los libros de los salmos. Em, em, Otro día, porque alguien me va a decir, no, son 150, pero se refiere a otra ordenación. Sí son 150, pero se pueden agrupar. Ya después vamos a ver. Es que esto es... Nunca hemos dado un curso de los salmos, creo. No estaría tan mal darlo, ¿verdad? Creo que nos hemos dado. Y 5 los megillot o megilot, que son Cantar, Ruth, Lamentación, Eclesiástico y Esther. Bueno, Eclesiastés creo. Y 7 es el número sagrado que simboliza perfección y plenitud. Por eso Mateo habla mucho en números de 5, en números de 7. Por ahí falta también el 2, que es una cosa que después vamos a ver. Es que estamos tomando aquí la información de Cario Dai, pero por ahí falta también el 2, que lo vamos a proponer nosotros. Y aquí eh, vamos a hacer referencia mucho al 5 y el 7 porque es lo que Alday nos propone. Vean qué hermosura. Dentro del Evangelio, 5 son las secciones narrativas con sus discursos correspondientes. La acabamos de ver. 5 más los dos extremos, porque el Evangelio de Mateo está dividido en 7 partes. 5 son los panes que sirven para dar de comer a 5,000 personas. Yo no sé si sabían, pero también tenemos un tema sobre eso aquí en el canal. Son 5 panes porque hace referencia a los 5 libros de la ley. Buenísimo, buenísimo. No son 5 panes porque hubieran una canasta con 5 panes, ¿verdad? 5 son los temas de discusión con los saduceos y fariseos. 5 son las vírgenes prudentes y 5 las necias. 5 más 5, 10. ¿Te acuerdas de los 10 milagros? También está en ese par de 5 más 5. 5 son los talentos que dice que se quedan por allá. Por otra parte, 7 partes contiene el Evangelio, ya lo dijimos, incluyendo la infancia de Jesús y la pasión y resurrección. 7 más 7 son las 14 generaciones de la genealogía de Jesús. Recuerden que es 3 veces 14. Dice, de Abraham acá son 14, de acá son otros 14 y de acá son otras 14. Entonces ahí están. 7 podrían ser las bienaventuranzas, depende de cómo las contemos, pero pueden ser.
Siete es así, en Mateo, siete son las peticiones del Padre Nuestro. Siete son las parábolas del tercer discurso. Siete son las maldiciones a los escribas y fariseos. Y 70 veces siete o 77 veces hay que perdonar. Es que es una belleza. O sea, cuando de verdad, cuando uno dice, voy a ver el Evangelio de Mateo y uno piensa que a Mateo, o cualquiera, pero estamos con Mateo, empezó a escribir así como le venía el recuerdo, como que no, 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 no. Tenían materiales, y voy a decirlo así, tenían tiempo, no tenían redes sociales, ¿verdad? Pues tenían mucho tiempo, y Mateo en este caso, animado, motivado por el Espíritu Santo, inspirado por este mismo Espíritu, pero también con sus propios talentos, dijo, pues vamos a presentarlo. Uno, que la presentación misma ya diga algo, la presentación misma, pero que lo presentado diga mucho más todavía. Y entonces, como voy a escribir para gente venida del judaísmo en primer lugar, también para gentiles, pero para gente venida del judaísmo en primer lugar, pues tiene que ser significativo para ellos, ¿sí? Es como si yo dijera, me invitaron, voy a inventar, me gusta tocar la guitarra y quiero les dijera, me invitaron para que hiciera una canción para el grupo, un grupo de señoras que tiene como eslogan, juntas con Cristo hasta la eternidad, ¿no? Pues si yo hago una canción que es para ellas, segurísimo que pongo juntas con Cristo hasta la eternidad. Y ellas dirán, eso decimos nosotras y se sentirán identificadas, pero alguien de otro grupo que diga, ¿y por qué se emocionan tanto con esa frase? Pero es que él no sabe, ¿no? En cambio, si el otro grupo dice, por ejemplo, servir hasta vivir, ¿no? Estoy inventando por si me quieren copiar, servir hasta vivir, ¿no? Entonces, yo hago una canción para ellos y no voy a poner la otra frase, la de juntas con el Señor. ¿Por qué? Porque a ellos no les dice nada, pero a ellos, si yo pues estoy cantando y de repente digo, y servir para vivir o hasta vivir, van a entenderlo. Nosotros no somos judíos. Por eso cuando vemos cómo está, bueno, repito, si viéramos, pero cuando vemos cómo está estructurado el Evangelio de Mateo, ay, mira, 5 panes, 7 partes, 5 discursos. Pero un judío decía, tres, 3 veces 14 en las generaciones, en la genealogía de Jesús. José, sueños, justo, una virgen, dará a luz un hijo. Unos magos de Oriente que se postran. Unos niños que son asesinados por el faraón. Ya ahí les di la clave, por supuesto. Y entonces, cuando leemos el Evangelio de Mateo, tenemos que decir, vamos a leerlo como a él le hubiera gustado que lo leyéramos. No nos vamos a convertir en judíos, pero por lo menos haremos uso de algunas de sus herramientas de interpretación. Dulce Madre, no te alejes, tú dices a nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.